Y a continuación vamos a presentar al último disertante de la mañana, que es Ignacio Suaznavar, director del área de opinión pública de Equipos Mori. Adelante, Ignacio. Buenos días para todos. Muchas gracias, antes que nada, a la gente de ADM por invitarme un año más a participar en este desayuno. Muchas gracias a todos los participantes que se han acercado hasta aquí hoy, suponiendo que tenemos algo interesante para decir. Gracias a los colegas que se han contribuido a generar este espacio de reflexión y debate. Y bueno, y una felicitación especial a los periodistas en su día. Yo voy a empezar mostrando algunas cosas que dicen por ahí. Algunas cosas que dicen por ahí. ¿Podemos proyectar esto? Bien. Algunas cosas que dicen por ahí de las encuestas. Lo que voy a mostrar acá es un intercambio en Twitter que se dio hace menos de 48 horas entre dos personas que ocupan roles relevantes, digamos, en el análisis político, aunque de distintos lugares. Luis Costa Bonino, un consultor político de los más prestigiosos, si no el más prestigioso de los consultores políticos uruguayos, decía en Twitter: una cosa para la que no sirven las encuestas es para adivinar el futuro. Para adivinación me parece más serio el tarot, decía Costa Bonino. Y Graciano Pascale, a quien seguramente la mayoría de ustedes conoce, decía: las encuestas son apenas útiles para adivinar el pasado y con un margen de error del más o menos 3%. Bueno, yo no voy a polemizar acá con Costa Bonino o Graciano Pascale, más bien lo pongo como ejemplos de cosas que se piensan por ahí de las encuestas y que obviamente voy a intentar discutir en esta mañana. Las encuestas, por supuesto, que no son una bola mágica, no tenemos una bola de cristal que nos permite definir escenarios muy precisos. Ese escenario del que hablaba Eduardo Botinelli, entre 48,5, 49,1, bueno, no tenemos una bola que nos permita conocer ese escenario con precisión y mucho menos contar a tanto tiempo, pero las encuestas sirven para algo más que para ilustrar o para adivinar el pasado. Nos ayudan a entender el futuro. No las encuestas en sí mismas, las encuestas efectivamente miden hacia atrás, no tenemos más remedio, pero los modelos de análisis que se incorporan sobre las encuestas y que provienen de distintas disciplinas, algunos llaman genéricamente a esta profesión los politólogos, pero eso no es correcto. En realidad creo que además ninguno de los que estamos hoy en la mesa somos politólogos de origen, somos bien sociólogos e historiadores. Se necesita saber de sociología, se necesita saber de ciencia política, de economía, de psicología, de comunicación, de historia, para poder entender esto tan difícil de aprender, que es la opinión pública, esto tan intangible que es la opinión pública, y para incorporar sobre las encuestas modelos de análisis que nos permitan hacer que ese instrumento de medición sea además una plataforma para poder mirar hacia el futuro. Bien, no les voy a aburrir con cuestiones metodologías habituales sobre las cuestiones que vamos a ver hoy, y la presentación obviamente va a quedar a disposición de todos ustedes. ¿Dónde estamos hoy? Bueno, encuesta recién salida del horno, encuesta de equipos terminada el 17 de octubre, y la intención de voto por partido de esta medición nos muestra un Frente Amplio con intención de voto del 44%, un Partido Nacional con una intención de voto del 26%, Partido Colorado con una intención de voto del 14%, Partido Independiente 2%, un 3% que nos dijo que va a votar blanco o anulado y un 11% de indecisos. Esto es lo que nos respondió la gente, lo que nos están respondiendo los uruguayos en este momento. ¿Qué vemos ahí? Bueno, vemos algunas cosas que más o menos ya sabemos. A nadie estos números le van a parecer una sorpresa. Vemos un escenario relativamente parejo entre el Frente Amplio y la suma de Partido Nacional y Partido Colorado, 44 a 40. Vemos un núcleo de indecisos muy reducido. Vemos que si uno supone que toda la gente mantiene su intención de voto de acá a octubre del año que viene, y si esos indecisos se resuelven de manera más o menos normal, de vuelta vamos a estar en una elección con niveles donde muy poquitos puntos definen el todo o la nada. Si ese 11% de indecisos se distribuyen más o menos el 40% para el Frente Amplio, de vuelta el Frente Amplio va a estar en 48, 48 y algo, etc. Si es un poquito más, capaz que el Frente Amplio puede ganar en primera vuelta y superar el 50, si es un poquito menos, se puede dar incluso sin mayoría parlamentaria. Una vez más, entonces, con un escenario competitivo. Y estas cosas, probablemente ya las sabemos hoy con solo mirar un gráfico. Ya sabemos que en la elección del año que viene hay algunas cosas que van a ser así. ¿Ah? Falta la sintonía fina, claro, en la sintonía fina se juega lo más importante, eso no lo podemos saber, la bola mágica hasta ahí no nos da,
pero hay otras cosas que son importantes que sí las podemos saber con las encuestas de hoy. Que no son solo las encuestas de hoy, acá tenemos la serie de estas cosas de los últimos 3 años, muy parecido a lo que mostraba Eduardo, más allá de variaciones de margen de error. Eduardo Factum en la última encuesta, el Frente Amplio caía de 42 a 44, en la nuestra el Frente Amplio sube de 42 a 44, pero eso puede ser todo margen de error. Acá la conclusión es que es un escenario extremadamente estable. Es tan estable que a veces no nos damos cuenta de lo estable que es el comportamiento electoral en Uruguay. La fortaleza de las identidades partidarias en Uruguay es realmente, yo creo que a esta altura debe ser casi único en el mundo, en un mundo en el cual los partidos están en crisis. En Uruguay estas cosas realmente pesan. Y para darnos una idea de la magnitud, de la fortaleza de estas identificaciones, de lo aburrido que puede ser mirar una serie donde las cosas no cambian, les voy a poner como ejemplo otros contextos. Esto es puntualmente una elección en Bolivia en el año 2002, donde me tocó trabajar, y en Bolivia, en 6 meses de campaña pasaba esto, por ejemplo. 6 meses de campaña, y aquí tenemos 3 años. Entonces, imagínense que para nosotros, por un lado es una suerte tener comportamientos tan estables y predecibles, nos facilita mucho el trabajo. Acá realmente la pasamos bastante mal para intentar predecir el resultado. Pero bueno, no solo es estable en 3 años, como muestra este gráfico, es estable en 8 años. Acá tenemos una serie de promedios anuales que va desde 2005. En 8 años, los promedios anuales, claro, hay alguna variación, el Partido Colorado estuvo mejor en 2008-2009, después baja, el Partido Colorado crece un poquito, pero es estable, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto es estable. Hace 8 años que esto es extremadamente estable en Uruguay. Esto no quiere decir que no pueda cambiar, pero la probabilidad de que cambie en 6 meses, obviamente, es bastante baja cuando tenemos cosas que son tan consolidadas. Esto no es producto del azar, esto es producto de reflexión, esto es producto de valores, esto es producto de convicciones, esto es producto de análisis de la ciudad uruguaya que llega a determinadas convicciones de dónde está posicionada. Y 8 de cada 10 uruguayos más o menos tienen su corazoncito, su camiseta bastante bien definida. Bien, si miramos bloques en vez de partidos, muy parecido a lo que mostraba Eduardo. El esquema es un esquema donde la suma de Partido Nacional y Partido Colorado versus el Frente Amplio es una cosa efectivamente bastante similar, también en una mirada de 8 años. Entonces, en este esquema hay bastantes cosas que ya sabemos. Ya podemos decir, por más que algunos digan que las encuestas no sirven para mirar el futuro, ya podemos decir que el año que viene el electorado uruguayo es un electorado que se va a comportar más o menos de esta manera. Falta la sintonía fina, pero más o menos se va a comportar de esta manera y eso lo sabemos con precisión a más de un año de la elección. Claro, esto no es solo mérito de las encuestas ni de los modelos de análisis, también responde a las características del electorado uruguayo. Pero bueno, cuando hay características conocidas y modelos potentes, hay algunas cosas que ya podemos conocer. Hay otras que por supuesto no sabemos todavía y esas pueden tener más que ver, entre otras, con las internas de los partidos. ¿Por qué? Así como los uruguayos tienen adhesiones muy profundas a los partidos y es difícil que las modifiquen en plazos cortos, eso es diferente con relación a los candidatos. Las personas podrían llegar a cambiar, el escenario es potencialmente más móvil al interior de un partido en función de quiénes sean los candidatos. Entonces ahí hay algunas cosas que entran en terrenos un poquito más gelatinosos. La interna del Partido Nacional. Hoy por hoy, en las internas, no solo en la interna del Partido Nacional, sino en todas, a esta altura del partido, importan más los indicadores de imagen que los de preferencia. ¿Qué son los indicadores de imagen? Es lo que llamamos popularidad de líderes políticos. Es la simpatía o no que le tengo a determinado líder. Después, si lo voy a votar como candidato a presidente o no, ese es un proceso que la mayoría del electorado todavía no empezó a hacer. La gente todavía, la mayoría todavía no empezó a pensar seriamente en quién va a votar como candidato en la interna de cada uno de los partidos. Por ahora tienen reacciones más bien preliminares, primarias, que pueden estar asociadas a la imagen. Es una cuestión que se va a dar básicamente el año que viene. A esta altura los indicadores de imagen son muy importantes, son más importantes que los de preferencia, a mi juicio, y ya nos marcan algunas cosas bastante claras. ¿Qué pasa en la interna del Partido Nacional? Bueno, en la interna del Partido Nacional, Larrañaga tiene una imagen que es superior a la de sus contrincantes. Si nosotros miramos la simpatía a Larrañaga en el total del electorado, tiene un 37% de simpatía. Es decir, hay un 37% de uruguayos que dicen Larrañaga me gusta. Es un tipo que me gusta. No sé si lo voy a votar, si no lo voy a votar, pero es un tipo que me gusta. La Calle Pou tiene 33 de simpatía y 42 de rechazo. Larrañaga tiene 43. Abreu tiene 21 de simpatía y Saravia tiene 11.
falta Germano, que es el quinto candidato del Partido Nacional proclamado, un desconocido para la mayoría de la población y a quien no tenemos por ahora medido en las encuestas. Dentro del Partido Nacional, Larrañaga tiene una diferencia un poquito mayor respecto a Lacalle Pou. 67% de los blancos le tiene simpatía a Larrañaga, 57% le tiene simpatía a Lacalle Pou, es decir, le gusta Lacalle Pou, 35% Abreu y 15% Saravia. Entonces, tanto en el conjunto del electorado como dentro de los votantes blancos, Larrañaga tiene una imagen que es mejor que las de sus contrincantes. Pero, en el último año, Lacalle Pou ha descontado distancia. Aquí vemos una serie de cómo se ha comportado la simpatía en el último año y vemos que Larrañaga tiene un nivel de simpatía extremadamente estable, es un líder político que está, digamos, consolidado en el electorado, en la opinión del electorado uruguayo, el electorado blanco, y Lacalle Pou con un crecimiento sostenido, moderado pero sostenido. ¿Cómo va a terminar esta historia? No lo sabemos, no podemos decirlo a esta altura. Las encuestas que hoy miden preferencia, que a veces son mediciones un poquito forzadas, dan obviamente a Larrañaga por encima de Lacalle Pou. Pero es un proceso en el cual el Partido Nacional tiene una oferta de dos candidatos, uno consolidado, que tiene una imagen ya construida en el conjunto del electorado, y otro cuya imagen se está construyendo y que sobre estas cosas no podemos decir mucho, no podemos vaticinar un resultado de aquí al 1 de junio, cuando sean las elecciones internas. Diferente es el escenario en la interna del Frente Amplio. En la interna del Frente Amplio, la diferencia de imagen entre los dos precandidatos es muy importante. Es muy amplia como para pensar que aquí haya ninguna sorpresa, y cuando me refiero a sorpresa en quién gana, ¿no? Sí podría o no haber sorpresas en función de los caudales de votación de cada uno. Pero fíjense que en el total del electorado, Vázquez tiene una simpatía del 58%, Moreira tiene una simpatía del 14% y un rechazo del 26%, pero el problema fundamental de Moreira es que un 53% de los uruguayos no la conoce. Entonces es un problema de visibilidad. Constanza Moreira es una persona conocida, una líder política conocida en algunos sectores de la ciudad uruguaya, pero no en la mayoría. Estas cuestiones cambian, incluso rápidamente, las cuestiones de visibilidad, pero hoy por hoy esta es una característica muy marcada. Dentro del electorado frente amplista, Vázquez tiene una simpatía del 81%, Moreira una simpatía del 23% y un rechazo del 21%, y un 46% de los frentistas, de los votantes frentistas, no conoce o no tiene una opinión muy formada de Constanza Moreira. Ahora, ¿cuál es la clave acá? Lo decía Gerardo por ahí, bueno, Constanza Moreira puede ser algo así como quien canalice un voto desconforme con Vázquez. Ahora, resulta que ese núcleo de personas desconformes con Vázquez o de frentistas a los cuales no les gusta Vázquez es muy chiquito. Es 9% según esta medición de personas que, siendo votantes frentistas, dicen no, le tienen rechazo o antipatía a Vázquez. Claro, uno podría decir que ese 8% adicional, que no le tiene ni simpatía ni antipatía a Vázquez, podría también estar en una especie de mercado potencial. Pero bueno, si nosotros ayer, jugando un poco con el equipo, intentábamos cruzar cuántos eran los votantes frentistas que tenían al mismo tiempo rechazo a Vázquez y simpatía a Constanza Moreira, eran algo así como el 3% de los votantes frentistas. Entonces, el punto de partida de Constanza Moreira es un punto de partida, obviamente, que tanto en su imagen personal como en el mercado potencial es un punto de partida más bien débil, pero los candidatos menos conocidos también tienen oportunidades, porque tienen la oportunidad de construir una imagen en el conjunto del electorado. Entonces, un escenario sobre el cual, por la volatilidad potencial de que hablamos, no podemos decir mucho, pero un punto de partida con un contraste muy fuerte entre los dos potenciales candidatos de la interna frentista. Y algo similar pasa en la interna del Partido Colorado, donde la diferencia de imagen entre Pedro Bordaberry y Amorín Valle también es muy importante. En el total del electorado, Bordaberry tiene una simpatía del 34%, Amorín Valle de 15%, con un 34% que no lo conoce, y dentro de los votantes colorados, Bordaberry tiene una imagen positiva del 71%, Amorín Valle del 35%, por lo cual también es difícil pensar que en la interna colorada haya sorpresas en cuanto a quién sea el ganador. Quizá pueda haber, en función de cómo operen, aparte en las internas, operan mucho las estructuras a nivel de departamentos, entonces ahí puede haber algún juego en términos de cómo se distribuya la fuerza, pero no así en cuanto, no hay demasiadas interrogantes respecto al resultado de quién
es el probable ganador de esta interna. Entonces, volviendo a octubre, voy a hacer un jueguito acá que es un juego que es intentar ir con esta estructura de opinión pública 5 años atrás. ¿Ah? Vamos a ir hacia atrás con el video, vamos a pararnos a donde estábamos hace 5 años, es decir, justo en octubre o justo en el año antes de la elección del 2009 y ver qué cosas hay en común con aquel escenario y qué cosas hay de distintas. El escenario que hoy nos muestran las encuestas es muy parecido al que, ya lo vimos esto, pero marco la diferencia con 2008. En 2008, Frente Amplio 40, suma de Partido Nacional y Partido Colorado 41, empate técnico se dice. 2013, Frente Amplio 42, suma de Partido Nacional y Partido Colorado 39, también empate técnico. Una leve ventaja adicional a favor del Frente, pero un escenario de bloques parejos. Entonces no vamos a tener el año que viene un resultado en el cual uno de los partidos o uno de los candidatos tenga 60-65% de los votos. Ese no es el electorado uruguayo hoy. El electorado uruguayo hoy y el año que viene va a ser un electorado dividido en mitades que son relativamente equilibradas entre sí. Y esto nos muestra un escenario que en el grueso es un escenario competitivo, que es muy contrastante con la sensación que tiene el conjunto de la opinión pública, y me animo a decir que la mayoría o buena parte del liderazgo político, de que este tema está liquidado. Las encuestas de opinión pública muestran que el electorado uruguayo es un electorado con dos mitades que actúan de manera relativamente homogénea y que son dos mitades en magnitud relativamente similares entre sí. Por eso el comentario de Gerardo de que a Seguros se lo llevaron preso me parece muy pertinente, porque en realidad los datos de opinión pública de hoy, de intención de voto, muestran una cosa muy parecida a la del 2009 y muy parecida a la del 2004. ¿Okay? Y ni en 2004 ni en 2009 existía la sensación masiva de que era un partido que estaba liquidado antes de jugarse. Y entonces yo creo que ahí hay un cierto contraste que es sobre el cual es interesante reflexionar. Ahora, sobre esta similitud entre 2013 y 2008, hay algunas cosas que no son tan parecidas y que también creo que es interesante verlas. Una de ellas es cómo se distribuyen los votos entre la mitad tradicional. ¿Ah? Vuelvo a mostrarles esta gráfica, que ya les mostré señalando la estabilidad, pero vamos a detenernos ahora en comparar 2008 y 2013. El 41% del bloque tradicional en 2008 estaba compuesto de 33% de votos al Partido Nacional y 8% de votos al Partido Colorado. Hoy, el 39%, es decir, casi lo mismo, pero está distribuido de manera bastante diferente. 24% de votos al Partido Nacional, estos son promedios anuales, por eso hay alguna diferencia con las gráficas que mostré al principio, 24% de intención de voto al Partido Nacional y 15% al Partido Colorado. Eso quiere decir que si nosotros vamos 5 años atrás en el reloj, la diferencia entre el Partido Nacional y Partido Colorado era de 25 puntos en el 2008 y hoy es una diferencia de 9 puntos. ¿Ah? Y esto es importante porque se escucha hablar bastante en los últimos tiempos de una especie de techo del Partido Colorado. ¿Ah? El Partido Colorado llegó a su techo, el Partido Colorado tiene techo. Cosa que puede ser cierto o no lo sabemos. No lo sabemos. Lo cierto es que no ha crecido en 3 o 4 años desde la última elección. Pero yo creo que a veces ese análisis olvida que ha habido un cambio importante en el piso del Partido Colorado. En el 2008 el Partido Colorado estaba en un piso que era bastante feo, por cierto, de un nivel de intención de voto de 8%. Hoy el piso del Partido Colorado está en prácticamente el doble de lo que tenía en aquel momento. Y esto genera una situación un poquito diferente, porque con los datos de preelectoral del 2008, yo tendría que ir al desayuno de la ADM de octubre del 2008 a ver qué se dijo en aquel momento. Nadie podía imaginar que hubiera alguna duda respecto al segundo lugar en la elección en 2009. El segundo lugar era del Partido Nacional. Hoy, matemáticamente, la situación es distinta, porque una diferencia de 9 puntos es una diferencia que en un bloque que tiene muchos trasvases entre sí puede llegar a ser descontable. Entonces el Partido Nacional estable, el Partido Nacional... 5 minutos, muchas gracias. El Partido Nacional en un claro y consolidado por el momento segundo lugar, pero la diferencia entre el Partido Nacional y el Partido Colorado no es tan amplia como era 5 años atrás y esta es una diferencia relevante dentro del bloque tradicional. En un escenario tan parejo, la imagen de los líderes es un elemento clave. Es un elemento clave porque en una cultura caudillista como la uruguaya, los liderazgos pesan. Pesan probablemente menos que los partidos, pero pesan mucho.
Y aquí está muy claro que la imagen de Vázquez, la imagen del probable candidato frentista, hoy es muy superior a la de los posibles candidatos de los partidos tradicionales. Si nosotros ponemos a todos los líderes que vimos imágenes fraccionadamente entre sí, tenemos que Vázquez tiene, son los precandidatos, ¿no? Vázquez tiene una imagen positiva del 58% entre el total de los uruguayos, Larrañaga 37%, Lacalle Pou 33%, Bordaberry 33%, Abreu 21%, Mieres 17%, Amorín Valle 15%, Constanza Moreira 14%, Saravia 11%. Quiere decir, Vázquez tiene una imagen que es 20 puntos superior a la que tienen sus potenciales adversarios. Y ese sí es un elemento que en un escenario que estructuralmente, en términos ideológicos y partidarios, es competitivo, bueno, cuando uno tiene un candidato con la imagen de Vázquez, obviamente las probabilidades de éxito son mayores que si uno tiene un candidato con una imagen menos potente. Y los liderazgos, las imágenes de los líderes también van a ser claves para la disputa entre el Partido Colorado y el Partido Nacional. Cierro con dos cosas que pueden ser interesantes. Acá hay una especie de triángulo en el espacio de los partidos tradicionales que es Larrañaga, Bordaberry y Lacalle Pou. Son los tres líderes del Partido Nacional y Partido Colorado que tienen mejor imagen y que están de alguna manera luchando por un conjunto de electores en común. Recuerdan que la imagen de Larrañaga positiva era del 37%, la de Lacalle Pou 33% y la de Bordaberry 33%. Ahora, ¿cómo se da la superposición? ¿Cómo se da el trasvase? ¿Cómo se dan las zonas de confluencia entre estos tres líderes? Hay algo así como una idea generalizada de que hay Bordaberry y Lacalle Pou comparten un mismo electorado, ¿no? Y que la candidatura de Lacalle Pou puede evitar que del Partido Nacional se vayan votantes del Partido Colorado. Y un poquito el análisis está planteado de esa manera. Y entonces dijimos, bueno, vamos a ver en qué medida esto es así. Y nos encontramos con algunas sorpresas. ¿Qué pasa con la imagen de Larrañaga? Ese 37% de uruguayos que dicen, me gusta Larrañaga. Bueno, ese 37% se descompone de la siguiente manera. Hay un 9% de uruguayos que les gusta Larrañaga y solo Larrañaga. No les gusta Lacalle Pou, no les gusta Bordaberry. Esos son estos que están acá. 9%. Pero resulta que hay un 21%, 13 más 8, de los simpatizantes de Larrañaga que también sienten simpatía por Lacalle Pou. Es decir, hay una amplísima zona de intersección entre Larrañaga y Lacalle Pou. Y hay adicionalmente un 20%, porque son 13 más 7, de intersección entre la imagen de Larrañaga y Bordaberry. Incluso hay una zona de intersección exclusiva entre Larrañaga y Bordaberry que es de 7%. ¿Qué pasa con Lacalle Pou? Bueno, los que solo tienen simpatía por Lacalle Pou son el 7%. Hay un 21% que Lacalle Pou tiene de intersección con Larrañaga y un 18% de intersección con Bordaberry. ¿Qué pasa con Bordaberry? Un 8% tiene simpatía solo por Bordaberry. La zona de intersección con Lacalle Pou es 18%, la zona de intersección con Larrañaga es 20%. No es cierto esto que la zona de intersección entre Lacalle Pou y Bordaberry sea mayor que la de Larrañaga y Bordaberry. Son bastante parecidas entre sí. Y resulta que hay un 13% que le tiene simpatía a los tres. 13% del electorado. Son muchísimos votantes. Entonces, acá hay una disputa bien interesante que reafirma lo que decía al principio. En un escenario donde la distancia entre el segundo y el tercero no es tan grande, como era en el pasado, y donde además hay espacios de superposición muy fuertes entre los líderes, sobre estas cosas podemos decir claramente que el Partido Nacional es favorito para ser segundo en la elección que viene, tanto como podemos decir que Larrañaga es favorito para ganar la interna del Partido Nacional, pero no podemos... Ahí sí, les doy algo de razón a mis amigos Pascale y Costa Bonino. No podemos decir mucho sobre el futuro porque hay un escenario netamente competitivo. Y lo último, que es otra clave que mencionó Gerardo, que tiene que ver con la interna del Frente Amplio. La interna del Frente Amplio, la probabilidad de que haya un resultado diferente a que gane Vázquez es muy difícil. Y eso traslada el escenario de disputa a un segundo nivel, que es el nivel sectorial. Y esto es extremadamente relevante. Es extremadamente relevante porque del resultado de esta competencia puede terminar marcando mucho el tono del próximo gobierno, si es que el próximo gobierno es del Frente Amplio. Y si no es del Frente Amplio, puede marcar mucho el tono de la oposición. Este es el 43%
de votantes frentistas actuales. Y las respuestas que hoy nos dan esos votantes en términos de preferencia sectorial. 7% Partido Socialista, 7% Frente Libre Sereñi, 6% MVP, 3% Partido Comunista, 3% sectores del Frente Unido, que es una especie de categoría nueva. Es muy difícil medir esto ahí porque es como son grupos en conformación que no estamos muy seguros en qué medida todos van a ir juntos o no. Pero bueno, los sectores del Frente Unido sumados son hoy, que no existe todavía, un 3%, un otro es de 1%. Pero el dato verdaderamente relevante de este gráfico es este, 16% no sabe. Es casi un 40% del total de votantes frentistas. Adicionalmente, otros de los que hoy nos responden grupos dicen que pueden llegar a cambiar en el transcurso de la campaña. Conclusión, hoy más del 55% de los votantes frentistas están a disposición, están en el mercado, ¿no? Podrían llegar a votar, no sé si a cualquiera, pero a más de un grupo. Entonces, hay un espacio potencialmente muy importante dentro del Frente Amplio para recomponer el peso sectorial. Está asociado a los recambios de liderazgos de los que hablaba Gerardo. Y esto, cómo se termine conformando la interna de sectores del Frente Amplio, es un dato extremadamente relevante para la construcción de esos puentes de que hablaba Gerardo, internos dentro del Frente Amplio, con la oposición y para el tono de muchas de las políticas que pueda haber en el futuro. Entonces, si bien las encuestas nos muestran algunas cosas muy consolidadas y muy aburridas, hay otras sobre las cuales no podemos decir mucho, que son inciertas, pero que son tremendamente relevantes para la gobernabilidad y el futuro del país en los próximos 5 años. Para terminar, bueno, simplemente volviendo al inicio sobre las cosas que dicen las encuestas efectivamente miden el pasado. Es efectivamente así, técnicamente correcto, pero bien interpretadas pueden decir mucho sobre el futuro. Nos ayudan a reducir la incertidumbre. César Aguiar, a quien agradezco a Eduardo por el recuerdo, siempre decía esto: imagínense lo que sería un mundo sin encuestas. Sería una especie de esquizofrenia. No sabríamos dónde estamos parados. Todo el mundo podría decir con propiedad, igual algunos lo dicen, ¿no? Pero todo el mundo podría decir con propiedad: yo voy a ganar la siguiente elección, yo le voy a ganar a este, le voy a ganar al otro. Bueno, reducen la incertidumbre y eso nos ayuda mucho a todos los actores que estamos interesados en esto. Nos dan insumos fundados para entender mejor cómo funcionan las cosas. Ahí intervienen más los modelos que las encuestas propiamente dichas, pero nos ayuda obviamente a entender el mundo y nos permiten tomar mejores decisiones. Permiten tomar mejores decisiones a los líderes políticos, permiten tomar mejores decisiones a los ciudadanos y permiten tomar mejores decisiones a los empresarios que también se mueven en contextos donde la reducción de incertidumbre es un elemento central. Así que bueno, muchas gracias por la atención.